Ya estamos preparados para este segundo momento del 37º Congreso Nacional de Contadurías Generales. En un primer momento tuvimos la presentación oficial con las voces de las autoridades quienes nos dieron la bienvenida, y en esta oportunidad vamos a comenzar con los paneles, no sin antes mencionar que la Asociación de Contadores Generales de la República Argentina, en conjunto con la Contaduría General de la provincia de La Pampa, tienen el honor de presentarles este congreso, el primero en la provincia de La Pampa, que se va a llevar a cabo durante hoy, día martes 10, y mañana, miércoles 11 de septiembre, en nuestra provincia. El congreso es organizado por el gobierno de la provincia de La Pampa en colaboración con las distintas áreas de gobierno. Participan Contaduría General, Ministerio de Hacienda y Finanzas, Ministerio de Conectividad y Modernización, Ministerio de la Producción, Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría General de la Gobernación, Secretaría de Turismo, Secretaría de Cultura, Ente Provincial del Río Colorado, Tesorería General, entre otras instituciones. En esta oportunidad, bajo el lema Transparentar, Democratizar y federalizar la gestión de la información y el conocimiento, el evento se está llevando adelante en el Hotel Mercure de la localidad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa. Este congreso, ya se anunció anteriormente, fue declarado de interés provincial por el decreto número 3434 en agosto del 2024. Además, fue declarado de interés judicial por acordada número 32, también en septiembre de 2024. Participan de este congreso el Contador General de la Nación, las y los contadores generales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, demás representantes de las contadurías generales de nuestro país, organismos públicos nacionales, autoridades de la contaduría de la provincia, de la Municipalidad de Santa Rosa, entre otros. Este congreso lo organiza Contaduría General de la provincia de La Pampa junto a la Asociación de Contadores Generales de la República Argentina, y están presentes autoridades de la Asociación de Contadores Generales de la República en mandato actual. El presidente contador Adrián García, vicepresidente contador Rafael Herrera, secretario contador Carlos Balestna, tesorero contador César Duro, subtesorera contadora Grisela Gabelli, revisor de cuentas titular contador Norberto Delgado, revisor de cuentas suplente contador Andrés Zavala, vocales contadora Nora Aside, contadora Inés Leone de Micale, contadora Nancy Picó. Dicho congreso se hace en forma anual en una provincia distinta y hoy nos toca ser anfitriones para poder recibirlos y recibirlas. En este primer panel vamos a escuchar de manera virtual a la primer disertadora del panel La Gobernanza de la Inteligencia Artificial, modelos, contextos actuales y perspectivas de futuro desde la visión europea. Ella se encuentra en este momento en España, pero es pampeana. Estamos hablando de la doctora Diana Carolina Wisner Glusco. Es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es gestora del área de conocimiento de grado en Derecho y profesora titular de Derecho Administrativo y Derecho de las Telecomunicaciones y las Nuevas Tecnologías en el Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola. También es profesora en estudios de posgrado en Derecho Digital, es miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo y ha recibido el premio Ángel Herrera a la mejor labor docente. Si ya estamos listas y estamos listos, vamos también a presentar al moderador de este panel, el Contador General de la Nación, contador César Duro. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, más allá de los saludos que ya se dieron, a los que les adhiero, realmente estamos frente a una temática, digamos, muy importante. Prácticamente la jornada de hoy va a estar referida a la inteligencia artificial, es decir, a este cúmulo de algoritmos que vienen a, digamos, a cambiar la realidad que hoy tenemos. En una reciente conferencia tuve que hablar sobre
la nueva modalidad del trabajo. Y de forma cruda yo le dije, más que pensar en la nueva modalidad del trabajo, vamos a pensar si vamos a tener trabajo. Porque realmente Goldman Sachs, por ejemplo, dice que 60% de los empleos, como hoy se conocen, en un plazo de 3, 4, 5 años van a desaparecer. Con lo cual, yo creo que más allá de andar pensando cómo van a ser las nuevas modalidades de trabajo, yo creo que tenemos que sentarnos a pensar cómo va a ser nuestra actitud ante los nuevos trabajos, porque evidentemente toda esta inteligencia artificial, sin duda alguna, va a crear una gran crisis de empleo, como fue a partir de la primera revolución industrial, una gran crisis de empleo a nivel mundial, donde la pequeña industrialización empezó a dejar de lado el trabajo manual. Por eso traje a colación en aquel momento una frase de un naturalista inglés, Charles Darwin, que dijo que en la evolución no triunfan ni los más inteligentes, sino los más fuertes, ni tampoco los más fuertes, sino aquellos que pueden adaptarse al cambio. Bueno, estamos viviendo una época de cambio y nada mejor que la doctora Carolina Buitner-Glusco que nos explique o nos comente cómo Europa, con el desarrollo que tiene, está enfrentando a esta nueva situación laboral. Carolina, muchísimas gracias por tu presencia desde España. Espero que no hayas perdido tu acento pampeano y bueno, y estamos ansiosos de ver cómo Europa está enfrentando a esta situación. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes por aquí. Muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un gusto estar aquí hoy, aunque mi formación sea jurídica, algo tecnológica por supuesto. Entre otras cuestiones porque nací en La Pampa, me crié, llevo recién 23 años en España, para algunos es mucho tiempo. Y cualquier oportunidad científica, de investigación, de divulgación, de educación que me conecta con Argentina, la verdad es que confieso que siempre me gusta participar. También decir que al final en esta era de la inteligencia artificial, humildemente lo digo, todos somos aprendices y maestros, porque va tan rápida la tecnología, lo mismo que la regulación que le intenta dar alcance, ¿no? La normativa o diferentes tipos de regulación jurídica, que a veces es muy importante escuchar a todos los actores de los diferentes sectores, diferentes medios, porque es cierto que alguien que pueda tener una actitud mucho más proactiva, como recién decía el moderador de la mesa, precisamente va a triunfar, ¿no? Entre comillas, si me lo permitís. También es cierto, un poco al hilo de esta invitación a reflexionar, que creo que ese es uno de los objetivos de esta ponencia, tenemos que pensar en esta adaptación, que la única forma de adaptarnos es conociendo. Por lo tanto, tenemos que conocer para saber, tenemos que conocer y saber para poder actuar. Y en función de esa actuación, tomar las medidas necesarias para que estemos preparados y seamos parte del cambio. Yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Y es cierto que ahora en general circula, ¿no? una definición, podemos decir, que al final, o una frase, ¿no? Que no tanto la inteligencia artificial nos va a sustituir, sino que al final nos puede sustituir a alguien que conozca más que nosotros de inteligencia artificial o sepa manejar mejor la inteligencia artificial. Así que bueno, con esta premisa y un poco también, sin dejar de agradecer al contador general de la provincia de La Pampa, don Adrián García, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero he estado en esta transición de la invitación y de la preparación a todo su equipo. Amo mi provincia, me siento pampeana, esté donde esté y viva donde viva. Y bueno, espero que esto que voy a compartir sea de vuestro interés y por supuesto luego estamos abiertos al debate y a las preguntas.
La idea básicamente es hacer un pequeño marco introductorio. No voy a ser demasiado incisiva en esto, pero sí es importante situarnos qué es la inteligencia artificial y que todos nos llevemos un concepto muy claro. Vamos a hablar de gobernanza, de los modelos y de los principios, partiendo de la noción de gobernanza entendida como el conjunto de normas, de procesos, de procedimientos tendentes a regular y sobre todo a poder gestionar, que es muy importante la gestión, la implantación, el desarrollo de la inteligencia artificial en todo el ciclo de vida. ¿Hay estrategias regulatorias? Sí. ¿Por qué hay estrategias regulatorias? Porque llevamos varios años debatiendo sobre cómo regular de hard law o soft law, que es mejor regular con recomendaciones, regular con leyes, que regular cómo. Voy a hacer una panorámica general, por supuesto con todos estos modelos que tenemos, un poco dividido en tres grandes, ¿no?, ideas de cómo gobernar la inteligencia artificial. Y lo quería hacer desde la perspectiva de la Unión Europea, precisamente porque este año por fin ha visto la luz y ha publicado el pasado 12 de julio el Reglamento Europeo de la IA, también llamado Ley de la IA, que en diciembre, justamente cuando estuve en Argentina, en concreto en La Pampa, en la universidad, ya ese día, esos mismos días que estaba, habían llegado a un acuerdo, ¿no?, final del texto, pero no se publicó hasta julio de este año. Y es un enfoque basado en el riesgo y vamos a entender por qué ese riesgo, cuáles son los perjuicios, el impacto, qué se quiere regular, para tener una idea de cómo esos principios de la gobernanza de la IA se reflejan precisamente en una regulación concreta y además obligatoria. Y a modo prácticamente de cierre de esa primera parte expositiva, el convenio marco sobre la IA, derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, tan importante como ese primer acuerdo, instrumento internacional en el cual, por ejemplo, Argentina participó en las negociaciones y que se va a abrir precisamente a la adhesión de los países a nivel mundial. Y finalmente me parece muy interesante que terminemos reflexionando sobre las perspectivas de futuro y los nuevos retos, por supuesto, sin duda, riesgos que vendrán, algunos que hablaremos aquí y otros seguramente que tendrán que ser regulados y debidamente determinados, para que esta IA sea, y ese es el objetivo, sea confiable, segura, sostenible y ética. Cuando hablamos de inteligencia artificial, seguramente habéis escuchado muchísimas definiciones. Dicen que hay más de 500 definiciones de inteligencia artificial. Pero es cierto que como voy a hablar, sobre todo en la perspectiva de la regulación, me parecía interesante y al hilo de las siguientes ponencias que vamos a tener que vais a tener en el día de hoy sobre la aplicación concreta de determinadas plataformas y sistemas basados en IA, pues precisamente hacer la definición del artículo 3 del reglamento que nos dice que un sistema de IA es una máquina diseñada para que actúe de acuerdo a un determinado nivel de autonomía, que por supuesto puede demostrar capacidades, mayor adaptabilidad o no, y por ello es necesario que tenga un determinado resultado, una obra, una decisión, una recomendación. ¿Por qué? Porque va a resolver un determinado problema obteniendo, ¿no?, por supuesto, el resultado de un objetivo específico, calcular, por ejemplo, el IRPF en una declaración, determinar si alumnos pueden entrar a un determinado centro, otorgar una ayuda pública, otorgar una subvención. Y por lo tanto, esos resultados que genera, esos resultados de salida, podemos hablar en términos informáticos, el input son los datos con toda la aplicación del algoritmo y el output serían esas recomendaciones, pero también pueden ser decisiones administrativas, inclusive si nos vamos más a lo que es el derecho procesal, ¿no?, y la parte judicial, inclusive sentencias. Pero no queda ahí, es decir, esta inteligencia artificial, como bien sabemos, no solo está pensado este tipo de regulación para entornos virtuales, sino también para entornos físicos.
La idea que siempre digo, si alguien me ha escuchado en alguna otra oportunidad, es que os quedéis con este dato, con 3 elementos. ¿Qué es la IA? Al final, esta es una definición que allá por el 2020 el Libro Blanco de la Inteligencia Artificial dio y decía precisamente que era combinar, es como por eso he hecho este gráfico, combinar algoritmos, datos y capacidad computacional. Bueno, un algoritmo, creo que casi todos tenemos un poco la idea, pero bueno, siendo muy concretos, es un conjunto determinado de reglas y procesos que nos permiten resolver un problema en un paso o un número infinito de etapas. Es decir, que ese algoritmo va a tener o va a venir vinculado al final al resultado que yo quiera obtener. En mis horas de divulgación siempre digo, pensar en el algoritmo como si vais a hacer una receta. Pues cada uno de los pasos implicaría precisamente, eso es un algoritmo, ¿no? Cada uno de los pasos que nos llevaría para hacer una tarta, por ejemplo, cada uno de esos pasos, ese número limitado, es un algoritmo. Sin datos. ¿Qué son los datos? Básicamente el petróleo. Aquí es muy importante, a colación de esta gobernanza de la IA, también tener muy en cuenta la gobernanza de los datos. ¿Por qué? Porque sin datos no es posible explotar ni tener un sistema de inteligencia artificial. Cualquier dato, y ahí viene también interiorizándonos un poco más en la gobernanza. ¿Esto qué significa? Que tenemos que tener disponibilidad de datos, cuidar por supuesto la privacidad, la protección, anonimizar en su caso datos, ver cuáles son esos datos sensibles, cuáles nos pueden resultar de utilidad, por ejemplo, para la toma de decisiones públicas y cuáles evidentemente tienen especial sensibilidad. Por lo tanto, una de las materias primas y esenciales sin duda son los datos. Entonces, podemos tener perfectos sistemas pensados y diseñados de inteligencia artificial, inclusive en proyecto, pero el dato es esencial, si no, evidentemente no prospera y no funciona. Pero no vale cualquier dato. Cuanto más limpio, etiquetado, estructurado, mejor será, por supuesto, el resultado obtenido. Y una de las grandes consecuencias que tengamos ChatGPT y haya sido la revolución desde el 22 de noviembre del 22, ha sido precisamente la capacidad computacional. Esto básicamente es lo que ha posibilitado que la inteligencia artificial ahora se sienta, ¿no?, a través de esta IA generativa muy de la mano de la ciudadanía o de la población en general. Pero es cierto que sin esa capacidad computacional no es posible trabajar con sistemas de inteligencia artificial. Entonces, si yo tengo algoritmos, tengo datos y tengo esa capacidad computacional que va cada vez aumentando, ¿no?, conforme avanza la informática, pues tendremos esas decisiones, recomendaciones, contenidos, pero también cuando hablamos de contenido, como todos sabemos, puede ser desde un vídeo, una imagen, una resolución judicial o un acto administrativo. El desarrollo de Big Data es consustancial a esto, ¿no? Y creo que todos en esto estamos absolutamente de acuerdo. O es simplemente un pequeño esbozo. Recordemos que no hay un único tipo de inteligencia artificial. Cuando hablamos de débil o estrecha, es una inteligencia artificial especializada en un área concreto, resuelve un problema, es acotado, no se adapta a este ambiente y normalmente estamos pensando en los asistentes virtuales, que tienen inteligencia artificial estrecha. Cuando hablamos ya de inteligencia artificial general, estamos hablando de inteligencia artificial multitarea. Puede realizar juicios, razonar ante una situación de incertidumbre, le podemos pedir que decida, ¿no? Y esto lo logra por dos cosas, a partir del aprendizaje que nosotros hacemos y de la precisamente generación de este entrenamiento a través del algoritmo. Y le permite comunicarse, es decir, que ese proceso al final de devolución que nos haga a través de cualquiera de estos productos que hablábamos anteriormente, lo va a hacer a través de un lenguaje natural y por lo tanto a través de ese podrá aprender y por supuesto darnos un esquema, planificar, decidir, etc. La IA fuerte o super IA
es cierto que es como ¿no? el hombre de la bolsa, ¿no? Es como aquel que asusta un poco a la industria, o en algún caso sabéis que ha habido alguna carta el año pasado de los desarrolladores diciendo que hay que tener mucho cuidado porque esta IA fuerte intenta superar lo que sería un estadio mental humano, pero es cierto que de momento estamos muy lejos de cualquiera de estas soluciones, que se está trabajando sí, pero bueno, creo que hay que ir paso a paso en función de la evolución. Un poco por recordar, Machine Learning, Deep Learning son precisamente ramas, ¿no?, de la inteligencia artificial. Al final, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de esas máquinas, de esos sistemas autónomos que razonan como humanos, por eso hablamos de inteligencia artificial, independientemente que aquí podemos hacer una disquisición si realmente son inteligentes, pero que aprenden y razonan. Lo que intentan, y por eso se llama inteligencia artificial, es que emular, ¿no?, nuestro sistema de pensamiento y razonamiento. Tenemos dos, Machine Learning o aprendizaje automático, que son capaces de aprender en la ejecución de ese algoritmo de la propia experiencia. Os ponía un ejemplo, el antivirus que detecta el software malicioso cuando llega a nuestra bandeja. También la detección de rostros, determinada detección, no estoy hablando de iris ni en grandes superficies, o alguna comprensión de texto, y sobre todo los vehículos autónomos, inclusive los productos vinculados con la seguridad. Y el deep learning, el aprendizaje profundo, evidentemente es un tipo, ¿no?, de machine learning, pero lo que hace es funcionar a través de redes neuronales. Por lo tanto, hay mucho mayor aprendizaje, mucho más procesamiento de la información, muchísimos más datos, y en este caso, que os puede sonar seguramente algunos de estos ejemplos, se utilizan en las agencias reguladoras para detectar los cárteles, por ejemplo, o las conductas anticompetitivas o de fraude. Y, por ejemplo, también en las redes sociales, que a veces nos aparece, pues, para hacer el target o el tipo de consumidor para un determinado vídeo, servicio o información. Y aquí la IA generativa sí tiene un aprendizaje profundo. Evidentemente aquí estamos a las puertas de ser utilizado, inclusive la IA generativa, por los empleados públicos, por el servicio público. Se ha integrado la IA generativa y todo lo que es la explotación de la inteligencia artificial, por ejemplo, en España, en el marco de competencias digitales de los empleados públicos. Y yo creo que es esencial que se maneje este tipo de herramientas porque son quizá las más accesibles que tiene la población y, por supuesto, las que también están explotando en los diferentes sectores, sobre todo, por ejemplo, el legal, ¿no? Principios y modelos de gobernanza. Yo siempre digo que hay distintas propuestas de gobernanza. Si así a bote pronto os pregunto, seguramente me diríais Estados Unidos, China y la Unión Europea, pero es cierto que desde la ONU, ¿no?, UNESCO, CEPAL, los organismos internacionales también hacen una labor absolutamente importante. Y digo que no necesariamente confrontan, porque es cierto que todos han llegado, como hay un consenso generalizado, sobre determinados principios que aquí vamos a hablar. Principios que al final se han cristalizado en la orden ejecutiva de octubre, por ejemplo, en Estados Unidos, en la ley de inteligencia artificial, pero también está cristalizada en la Carta Iberoamericana de la Inteligencia Artificial de las Administraciones Públicas, por ejemplo, de Iberoamérica. ¿eh? ¿Qué tipo de gobernanza barra regulación tenemos en este sentido? Podemos partir de directrices globales, sabemos que esto era la primera etapa, podemos decir, desde esos primeros planteamientos en 2017-18 en la Unión Europea, y hemos pasado precisamente todos estos años. En el 2021 hubo un proyecto de reglamento que finalmente, como he dicho, ha sido publicado este año, pero hemos ido de esa directriz global hasta tener un marco normativo. Por lo tanto, los diferentes países de cada uno de estos bloques o modelos de gobernanza, si queremos llamarlo de esta manera,
han explorado cuál era la mejor forma para poder regular. Y cuando digo la mejor forma, tiene que ver básicamente con entender su marco jurídico y entender precisamente su idiosincrasia y cómo se entiende la explotación de la IA conforme a sus valores y principios. Por lo tanto, a raíz un poco de este planteamiento que hemos estado, digo, como me dedico al derecho varios años, ahora el marco se está clarificando y es lo que vamos a ver un poco aquí. Bueno, muy importante fue esa primera recomendación de noviembre del 21 sobre la ética de la inteligencia artificial, ¿no? Ese saber hacer bien lo bueno, ¿no?, de la inteligencia artificial, y por eso la ONU decía, o por lo menos se enarbolaba, y siempre y lo seguirá haciendo, que la única manera de poder desarrollar, implantar y aplicar la inteligencia artificial es para hacer el bien. Es decir, el bien se hace en tanto y en cuanto tenemos en cuenta el bienestar general, ¿no? Y es beneficiosa para todos, no hay otra manera. Y es cierto que si podéis, dentro de la UNESCO, si estáis más o menos familiarizados, hay recomendaciones en materia de educación, de neuroderechos, inclusive en el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. También hay recomendaciones en este sentido, porque precisamente una de las características de la inteligencia artificial es su transversalidad. Es cierto que la OSD ha actualizado en mayo del 2024 las directrices para el desarrollo de una inteligencia artificial confiable, confiable en tanto y en cuanto respete, como siempre digo, los derechos humanos, y cada uno de los desarrolladores, implantadores, proveedores de esos sistemas respeten esos principios esenciales que vienen a confluir en lo que es un Estado de Derecho, evidentemente. Y ahora luego los vamos a ver. Pues, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? También en Estados Unidos podemos decir que este último año, por eso es como adelantada, de octubre del 23, Joe Biden ha precisamente dictado una orden ejecutiva, pero viene de un poco más atrás. Es decir, Estados Unidos ya en 2021, el Consejo de Seguridad que se integró para la inteligencia artificial decía básicamente que no podían desconocer cuáles eran los dos valores fundamentales, o los dos grandes pilares, ¿no?, que tiene Estados Unidos. Por un lado, el que todos los conocemos, el gran desarrollo tecnológico, la inversión millonaria, el ser o liderar la IA en el mundo, pero por otro lado los valores democráticos y la garantía de la libertad individual. ¿Vale? Lo he puesto en negrita para que tengamos muy en cuenta eso, en contraposición con China. A raíz precisamente de todas estas negociaciones y de ámbitos de interés en consensuar determinadas soluciones, porque no nos olvidemos precisamente que este crecimiento exponencial de la IA hace que haya una aceleración en todos los sectores y en todas las inversiones en materia de I+D+I, y por lo tanto también necesitan de un mercado, ¿no? Estados Unidos, aunque desarrolle mucho, necesita mercados para poder incorporar esos sistemas que ha desarrollado y ha producido. Entonces, para implementarlos y aplicarlos y venderlos, evidentemente necesita sectores y necesita países o, en este caso, bloques, ¿no?, como la Unión Europea, que compre y por supuesto que los utilice, y para poder utilizarlos necesita que esos sistemas sean confiables. Entonces, básicamente, o las 3 o 4 pinceladas es, si alguien está interesado, si no la ha leído todavía, la verdad es que es muy interesante. Sostiene muy importante la privacidad. La privacidad, por un lado, de los propios ciudadanos, pero también los protocolos de privacidad de las propias empresas que utilizan esos datos. Por lo tanto, hay una clara apuesta por garantizar tanto el desarrollo, es decir, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, derechos patentes, pero por el otro lado, con la garantía, ¿no?, de las libertades de esos ciudadanos, pues precisamente que se haga un uso gubernamental y
eficaz, responsable, eficiente, por supuesto, pero la contrapartida o quizás la diferencia con la Unión Europea es que no impone específicamente obligaciones. Ahora lo vamos a ver a quienes vayan desarrollando todos los actores dentro de una cadena. Dentro de una cadena tenemos que saber lo que se denomina la vida útil, que vamos a tener desarrolladores, ¿sí? Los proveedores, los implementadores, inclusive responsables en la venta en un tercer país. Pues si bien no identifica aquí obligaciones como, vuelvo a decir o insistir, vamos a ver en la Unión Europea, sí lo que establece, y esto es un tipo de control, que si algún desarrollador dentro de sus investigaciones encuentra que se han obtenido resultados que pueden tener algún impacto en la seguridad o cualquier otra información crítica de algunas de estas infraestructuras críticas dentro de Estados Unidos, debe ponerlo en conocimiento. Por lo tanto, Estados Unidos, os digo, en la última cumbre ha participado en las negociaciones de ese convenio marco, que va a ser el último punto que trate. Por lo tanto, está al hilo y de alguna manera está yendo por la misma dirección de la mayor transparencia, la explicabilidad, la robustez, la seguridad, la responsabilidad. Y si bien entiende la centralidad en la persona, es cierto que tiene un poco que ver con el modelo de datos, ¿no? Se dice siempre que en Estados Unidos el dato es de la empresa, ¿no? Entonces, no deja de tener un cierto paralelismo con la inteligencia artificial. Pues China, sabéis que China lleva muchos años, justamente antes de pandemia, inyectando financiamiento a todas estas empresas en el sector, y en el año 2020 fue el gran pistoletazo de salida para establecer empresas de inteligencia artificial. Y sobre todo, algo muy importante que yo siempre recalco es que China comenzó a introducir las primeras formaciones profesionales especializadas en IA. Es cierto que la inteligencia artificial, si le preguntamos a alguien de informática, seguramente que esté ahí reunido, que nos esté escuchando, estudió inteligencia artificial, evidentemente, pero este tipo de formación está bastante más centrada en convertir a los futuros profesionales en expertos en IA, en esta IA actualizada. En 2023, igual que Estados Unidos, se aprobó finalmente la ley de la inteligencia artificial. Aquí hay 3 o 4 características que me gustaría que supierais, o por lo menos llevaros esta idea, porque os digo que es muy difícil en 30, 40 minutos poder hacer toda la panorámica, pero sí que sepáis que, por supuesto, trabaja con sistemas de listas negras, que significa que todos los sistemas pasan por una auditoría y, evidentemente, se confecciona una lista negra de aquellas empresas que no cumplen con la normativa específicamente, que el Estado, lo dice textual, el Estado promociona la IA. ¿Esto qué significa? Que bajo su responsabilidad se van a desarrollar todas las infraestructuras necesarias e inclusive por el propio Estado va a pasar todas las bases de datos que alimentan y ese control de esos datos que utilizan en China en los sistemas de inteligencia artificial. Y algo muy importante que es la extraterritorialidad. Vosotros seguramente sabéis conocéis por la aplicación territorial del derecho. En este caso, China precisamente habla de extraterritorialidad porque dice expresamente que puede aplicarse a empresas que, aunque no estén instaladas en China, esos sistemas puedan tener algún tipo de impacto negativo o puedan poner en riesgo al gobierno de China. ¿Vale? A ese nivel y es muy interesante ver un poco las diferencias. Claro, evidentemente tiene que ver con el tipo de gobierno, con su estructura y con sus valores y principios, pero no podemos desconocer que China ha invertido en estas empresas y hoy por hoy son, junto con Estados Unidos, los grandes líderes, ¿no?, en la industria.
Están preparando un reglamento ya finalizado, ha habido esta propuesta sobre la IA generativa debido precisamente a las consecuencias que ha tenido la aplicación, como yo digo, disruptiva, absolutamente rompedora de la IA generativa. Y por lo tanto siguen trabajando de cara al 2030, porque se fue esos 10 años del 20 al 30, para ser absolutamente legales en su planteamiento, aunque la legalidad es su legalidad, ¿no? Evidentemente. Por deciros, esto, la imagen que veis como si fuese ¿no? un vending o un lugar donde recoger alimentos o bebidas, pues es un médico, esta casilla, la que vosotros veis a vuestra derecha, sale del médico que le hace la consulta, que es un robot, y tiene una segunda opinión en su caso y puede retirar el medicamento en el vending o en la caja siguiente. ¿Vale? Todo esto tenemos. Y ya yéndonos a la Unión Europea, como os decía, no voy a pretender hacer un seguimiento pormenorizado, por lo menos que hagáis una estela, ¿no? de cómo ha ido la Unión Europea. En el 2017 empieza a cuestionarse la aplicación de la inteligencia artificial, primero, y luego cómo podemos aplicarla, porque precisamente se empieza a reflexionar cuál va a ser esa estrategia de mercado único digital. La Unión Europea es un mercado único, ese es uno de los grandes principios, ¿no? Hay libertad de circulación, de transportes de mercancías, de capitales y de personas en toda la Unión Europea. Y precisamente lo que intentaban definiendo la inteligencia artificial simplemente como un sistema que tiene un comportamiento inteligente, que puede pasar a la acción con una cierta autonomía, pero no avanzaban mucho más allá. Es cierto que a partir de 1918, del 18 al 20, sobre todo el 20, se marca un hito, porque en esos años previos se dice que no solamente tenemos que intentar ir por la carrera tecnológica, sino también la parte ética y jurídica. Es decir, cómo aplico, para qué lo aplico y de qué manera o cuáles son esos límites legales y si es conveniente hacerlo. Ese libro blanco es un enfoque europeo que marca precisamente cómo queremos que sea esa inteligencia artificial. Por eso decíamos, antropocéntrica significa centrar en el ser humano, ética sostenible y sobre todo que respete los derechos y valores fundamentales. A partir de allí comienzan las inversiones en inteligencia artificial para la aplicación, como digo, siempre transversal de la inteligencia artificial en sanidad, sobre todo de industria, transporte y, bueno, por supuesto que se ha llevado al arte, la cultura, la educación. El otro gran hito es en el año 2020, el Parlamento aprueba 3 informes donde separa claramente. Básicamente eran los grandes cuestionamientos, la propiedad intelectual, a quién corresponde, quién va a ser el responsable en el caso que un vehículo autónomo, ¿no? Cause algún perjuicio, toda la parte de responsabilidad civil y, por supuesto, el marco ético. En ese momento hablábamos de marco ético pensando un poco en ese marco jurídico y que finalmente vio la luz, por lo menos como propuesta, en abril del 2021. Para lo que no estéis muy familiarizados, nosotros además de directivas y recomendaciones, el reglamento es similar a una ley, es decir, es una ley como ley europea, se le llama, pero bueno, nosotros lo denominamos, siendo técnicos, un reglamento europeo, es decir, que es de aplicación obligatoria en todos los estados de la Unión Europea. Y en ese caso fue muy innovador, si me permitís la expresión, porque estableció 4 tipos de sistemas de inteligencia artificial, es decir, los catalogó: prohibidos, alto riesgo, sujeto a condiciones o riesgo medio y riesgo mínimo, ¿no? Que ahora vamos a adentrarnos un poco más. ¿Qué significa el riesgo? Ya entrando, aunque sea para que veáis, ¿qué es un riesgo? Bueno, la Unión Europea lo define precisamente como esa combinación de probabilidad de que se produzca un perjuicio, por un lado, y la gravedad de ese perjuicio, evidentemente, si se produce. Por lo tanto, previo es como un análisis ex ante, si me permitís la expresión,
y no ex post, ¿no? Diríamos, ex post sería en todo caso el sancionador, pero en este es ex ante, para no poner en circulación, ni fabricar, ni distribuir, ni implantar sistemas que no tengan las suficientes garantías de acuerdo con la normativa. En el 2023, ese gran año, ya os digo, 23 y 24, ha sido esa revolución de intentar regular por distintos medios la inteligencia artificial, pues nosotros hemos tenido la Declaración Europea de los Derechos y Principios Digitales, que lo incorpora en 2 capítulos específicamente dentro de la solidaridad y la inclusión, porque es cierto que es uno de los grandes retos y desafíos es la brecha digital, y os sonará seguramente a todos los que os dediquéis a las políticas públicas. La libertad de elección, es decir, la posibilidad de seguir eligiendo, y si utilizamos sistemas de inteligencia artificial, saber correctamente qué es un sistema de inteligencia artificial, y las distintas interacciones con algoritmos y sistemas de IA en relación a la transparencia, la auditabilidad, etcétera, que ahora vamos a hablar un poquito más. Y en el 2024 el Reglamento Europeo y el Convenio Marco de la IA sobre Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, sin duda, grandes protagonistas. Por mencionar, aunque no me voy a detener en ello, la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales, en el punto 9, aborda precisamente la IA como tecnología emergente. Es cierto que no la define ni desarrolla demasiado en esa carta, pero sí es cierto que la labor del CLAD, del Consejo Latinoamericano de Administración Pública, se ha hecho una labor muy importante, y básicamente aplicando los principios y bebiendo de las aguas precisamente de toda esta normativa que he ido desarrollando, pero con esa perspectiva tan importante iberoamericana, ¿no? Por eso os he puesto, son varios los principios. Es cierto que la OCDE los centra en 5, pero bueno, aquí vemos autonomía, seguridad, confianza, proporcionalidad, privacidad, centralidad en las personas, y algo muy importante, el valor público que tiene que tener la aplicación de la IA. Simplemente por datos, cuando decimos quiénes están liderando en este momento, con datos del 23, Estados Unidos en inversión, China, y si os fijáis, el tamaño del mercado a nivel mundial de aquí a 2030. Sin duda es un sector que en este momento está en auge y sobre el cual hay grandes inversiones y esperemos que evidentemente prosperen. Os había puesto algunos, un poco la pregunta era, ¿qué regulamos? ¿Por qué regulamos? ¿Cómo regulamos? ¿Por qué regulamos? Básicamente, o la idea central o general que os tenéis que llevar es ese temor a la discriminación y al sesgo algorítmico. ¿Qué implica? Que puede haber una decisión sesgada, es decir, que discrimine. Y eso es un alto riesgo. O puede haber una decisión que viole la privacidad. Pero sobre todo la discriminación la podemos ver en algunos de estos casos muy interesantes, tanto el de, por ejemplo, el de Países Bajos, cuando utilizaron un sistema de IA por el gobierno para establecer unas ayudas públicas, y al final Siri, que no es la Siri que conocemos, utilizó otra información y por lo tanto no respetó la privacidad del ciudadano, vulneró el artículo 8 porque discriminó según esa persona estaba en un barrio problemático o no, y discriminó si tenía alguna multa que no había pagado. Tuvo graves consecuencias en este sentido. En Italia, como sabéis, el tema del Deliveroo, las personas que con bicicletas, ¿no?, reparten la comida, pues en este caso, por una cadena, por esta cadena Deliveroo, se utilizaba un algoritmo para dar trabajo a esas personas. Se llamaba Frank, el algoritmo, y lo que hizo fue discriminar a aquellas personas que habían ejercido su derecho a huelga. Esto llevó las grandes consecuencias. La primera fue la dimisión del primer ministro, la segunda, para que veáis las consecuencias que tuvieron ambas, y la segunda fue el cambio total de regulación de los riders, ¿no?, que los ponían como autónomos para que sean precisamente trabajadores por cuenta ajena.
Y el caso Bosco, este es de reciente actualidad, la última parte, porque ha sido recurrido. Básicamente hay un algoritmo que determina el bono social para determinados colectivos vulnerables y no estaba concediendo el bono a las personas, a las mujeres viudas. Entonces la Fundación Civio pidió que se le informara, que se le transparentara ese algoritmo. No se le dio, básicamente sí se le explicó de alguna manera cómo funcionaba, qué tenía en cuenta, pero no el código fuente. Se recurrió, por supuesto, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que estimó parcialmente, pero dijo que el código fuente no, porque era una propiedad industrial. Se recurrió, nos fuimos al procedimiento ordinario en el Juzgado Central de Contencioso Administrativo, que desestimó el recurso, se recurrió a la audiencia, que hemos tenido noticias en abril, que tampoco quiere abrir el código fuente, y esto se ha presentado un recurso de casación que no sabemos qué va a pasar. Es cierto que se está acentuando la doctrina de intentar abrirlo en tanto y en cuanto ese código fuente no vulnere el principio y el derecho de propiedad que tiene quien lo ha desarrollado, pero sí es cierto que si puede conculcar un derecho fundamental, debemos conocer la decisión. La IA que nos dice que nanay, como digo yo, que nada de nada. Nos dice que ya no es racista, que el racismo está en los datos, en cómo se aplica al final ese algoritmo, y que si no quieren que se den decisiones racistas, pues que los datos, ¿no?, precisamente no presenten ni subgrupos ni discriminaciones. ¿Qué aspectos regulamos? Desarrollo tecnológico fundamental. Y aquí básicamente es un poco la ecuación o el equilibrio entre desarrollo puro y duro de I+D+I y derechos fundamentales. Yo creo que se puede llegar a un equilibrio perfectamente. No es sencillo, por supuesto, pero es necesario. Creo que en el estadio de la evolución de la humanidad y el reconocimiento de los derechos fundamentales, sin duda tenemos que llegar a ese equilibrio. La sostenibilidad, muy, muy importante. Aquí estamos hablando del ciclo de vida de una IA. Cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando, por un lado, de algoritmos verdes, es decir, de algoritmos que reutilicen datos. Segundo, que utilicen energía lo más limpia posible. Y el último escalón o el último punto es la reutilización de determinados sistemas de IA, o cómo cómo termina la vida útil de ese sistema de IA para que no contamine. Propiedad intelectual sigue siendo el gran desafío, sobre todo de cara a la IA generativa. Políticas públicas, sabemos que yo me dedico al derecho administrativo, como sabéis, cada vez se utilizan más por parte de las administraciones, y siempre que estén fundamentados en los principios precisamente jurídicos y éticos que iluminan toda la gobernanza, pues podremos aplicarlos perfectamente. Y no desmerecer para nada, y siempre tener, porque al final el hombre es el que decide, como siempre digo, la tecnología no es mala, sino el uso que se haga de ella, ¿no? La supervisión humana. Esa supervisión será necesaria en tanto y en cuanto se necesiten auditar y probar toda a través de la trazabilidad de la utilización o cualquier error que pueda tener el sistema. Por lo tanto, esos grandes principios, y yo creo que todos tenemos que interiorizarlos y tenerlos muy, muy, muy en cuenta, porque al final, aunque vosotros tengáis o diseñéis políticas públicas o no, es cierto que tenemos que tener en cuenta o utilicéis simplemente, o en un momento dado estéis diseñando junto con los informáticos y programadores y expertos un sistema de IA, tenemos que pensar en estos grandes 5 principios. Un crecimiento inclusivo, es decir, aquí es el primero, es IA centrado en la persona. ¿Quién lo va a utilizar? ¿Cómo voy a adaptarlo? La accesibilidad de ese sistema. ¿Quién es mi usuario final? ¿Quién va a hacer uso de eso? ¿Cómo tengo que explicar el funcionamiento? Y entre otras cuestiones
que es una de las responsabilidades, por supuesto, decir cuándo o indicar cuándo se está tratando con sistema de inteligencia artificial. Desarrollo sostenible, lo he explicado, pero también el bienestar, es decir, la IA para el bien común y el bien de la persona. El respeto al Estado de Derecho o los derechos humanos, valores democráticos, incluida la equidad y la privacidad, así lo define como un gran principio. Evidentemente, nos está hablando de la libertad en la elección, de no ser abducidos de alguna manera o disturbados en nuestros pensamientos, en nuestras elecciones por ningún tipo de sistema de IA. No ser discriminados, tener nuestra dignidad, evidentemente, nuestra imagen, honor, nuestra identidad. Aquí también es muy importante las violaciones en este momento a la suplantación de la identidad, ¿no?, digital. Y la privacidad en ese doble mecanismo de ida y vuelta, privacidad de la empresa que utiliza esos datos, privacidad de las personas. La transparencia y la explicabilidad, justamente este congreso, bien lo decíais todos al inicio, tenemos que transparentar. Transparentamos la gestión pública, por supuesto, es parte del ADN, como siempre digo, igual que el bienestar general forma parte del ADN, quienes nos dedicamos a esto, a la administración pública y al derecho administrativo, y la explicabilidad. Y en esa explicabilidad, decir cómo hemos llegado a esa decisión, a esa recomendación, a esa resolución, pues forma parte, y ese es un camino que se está construyendo también, de la fundamentación. Hay que fundamentar en derecho por qué esa decisión, por qué ese sistema de IA ha adoptado determinada decisión. Robustez y seguridad, por supuesto, tiene que ser robusto y seguro de tal manera que no haya posibilidad de que terceros accedan a ese sistema de inteligencia artificial, puedan hacerse con nuestros datos e inclusive poder hacer un uso inadecuado. La rendición de cuentas tiene que ver, por supuesto, con el riesgo, con ese principio de prevención y de responsabilidad. Pero es una rendición de cuentas que tiene que ver también con el principio de auditabilidad. Esas auditorías periódicas de los sistemas, pues hay que pensarlas desde el mismo momento. Por lo tanto, estos principios, como digo yo, se tienen que aplicar desde el diseño de la IA. Y por supuesto, ir ajustándolos en tanto y en cuanto se vayan aplicando los sistemas. Finalmente, las dos cuestiones esenciales últimas de mi exposición. El reglamento DIA, como os he dicho, es un reglamento que va a ir calando poco a poco en toda la industria, la sociedad de la Unión Europea. Tiene diferentes fases para su implantación. Entró en vigor en agosto, sin embargo, primero damos 6 meses para que entren todas las prácticas, las prohibiciones de las prácticas prohibidas, evidentemente, para hacer un seguimiento muy claro, código de prácticas de la IA en términos generales. También vamos a ver cómo van a entrar en vigor las obligaciones que ahora voy a explicar brevemente de la inteligencia artificial general. Este enfoque basado en riesgo, lo decía al inicio de un poco de la perspectiva europea, es un análisis en riesgo, es decir, de riesgo. ¿Y qué está prohibido? Es decir, cuando decimos prohibidos es que no puede aplicarse sistemas que clasifiquen socialmente al gobierno. Vigilancia masiva. En el caso de lugares públicos hago una salvedad, porque esto también fue materia de negociación. Sí se puede hacer una vigilancia, sí, hay una previa orden judicial o administrativa en el caso de persecución ante un delito como terrorismo, secuestro, etc. Es decir, que tenga que haber una fundamentación. Y tampoco si se detectara ese sistema quisiera una manipulación del comportamiento humano. Y tampoco, para que sepáis, si hay una IA que nos permite captar emociones, por ejemplo, en el ámbito educativo. Está prohibido. No puede ni desarrollarse ni comercializarse. El alto riesgo, porque tenéis que saber que todos los sistemas de IA tienen que pasar una parte de confirmación y de conformación de cumplimiento de todos los parámetros, y luego hay un registro de estos sistemas de IA como tercer paso. Y a partir de ahí, si hay o no modificaciones, bueno, pues
pues se modifican para que cumpla con la normativa. El alto riesgo tiene que ver con sistemas, sí se permiten, pero, y aquí es donde se diferencia de Estados Unidos, sí se establecen obligaciones específicas según pertenezca a alto riesgo, riesgo medio o riesgo mínimo. Entonces, cuando hablamos de alto riesgo, son aquellos sistemas de IA que pueden estar aplicados al empleo público, al acceso sobre todo, a la educación o a los servicios públicos. Y ahí sí vamos a tener, además de, evidentemente, esta evaluación de conformidad que os decía, tiene que hacer un seguimiento de los posibles riesgos, de cómo van a subsanar o cómo van a actuar frente a ese impacto del riesgo, las obligaciones de información, de documentación, de transparencia y auditabilidad. Carolina, perdón, Carolina, estamos excedidos en el tiempo. Te pediría, por favor, que en 5 minutos tratemos de redondear la exposición. Perfecto, perfecto. Y entonces ese riesgo limitado solo habla más bien de obligación de transparencia, es decir, de dar obligaciones de información al distribuidor, por supuesto al órgano que regula, si así es el caso. Por lo tanto, hay un control bastante exhaustivo en este sentido. Os ponía simplemente un poco como ejemplo de lo que acabo de explicar. Hay que adaptar las prácticas, hay que realizar evaluaciones de riesgo, hay que incorporar principios éticos y todo esto va a ser de acuerdo con lo que establezca el reglamento de la IA. Y finalmente este convenio marco, que es el que va a arrojar luz, creemos, a nivel internacional, fue adoptado el pasado mes de mayo del 2024 con la participación, como decían, las negociaciones entre otros de Argentina, Estados Unidos, Perú, México, Uruguay y por supuesto los 46 Estados miembros, y va hacia lo mismo. Pero en este caso, ¿por qué lo hace desde el Consejo de Europa? Precisamente porque lo que intenta es la especial protección a los derechos humanos, la integración de todos los procesos democráticos para que haya una libertad al momento de votar y no haya ningún sesgo en este sentido por los deepfakes y demás. Y en el caso de la Unión Europea va a ser compatible, lo es, y se va a aplicar a través de la ley de la IA. Va a estar abierto a la adhesión de países de todo el mundo. Bueno, Estados Unidos ha firmado, estamos a la espera de que va a ser China. Y por lo tanto, en cuanto a perspectivas de futuro, podemos decir que hay muchos desafíos. Lo primero es, finalmente, cómo cada uno de esos países que firmen ese convenio lleven a su ámbito, junto con su estrategia, al ámbito normativo, los principios y valores que desde, sobre todo Occidente, entendemos a la aplicación de la IA. La gobernanza del dato es vital y esencial, por lo tanto, esto es una obligación y una responsabilidad de los políticos sin ninguna duda y de los gobernantes en general y por supuesto, legisladores. Estamos a las puertas de un código de prácticas europeo para la IA de propósito general, muy importante para la industria. Sin duda nos abrimos a nuevas perspectivas de mercado, de formación, nuevos grados, el talento, pero sobre todo algo que me parece fundamental es desde el origen pensar en la brecha digital y pensar en políticas inclusivas tanto en el sector público como en el privado. Y por lo tanto, esta IA será ética, sostenible, antropocéntrica y antropogénica, en tanto y en cuanto cumpla con estos principios y se lleve a la práctica con seguridad y confiabilidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Muy buena tu exposición. Lamentablemente el tiempo es tirano y nos quedan más preguntas que respuestas. ¿Cómo va? Hablaste del tema de la sostenibilidad y sabemos que estos sistemas van a necesitar muchísima energía. Bill Gates dice que así como está ya finalizado esta inteligencia artificial, porque la próxima tiene que ser una inteligencia artificial que se vaya retroalimentando, mientras que Elon Musk dice que habría que suspenderla por 10 años el desarrollo. Muchísimas gracias por tu exposición. Realmente es muy importante ver el distintos enfoques que dan
los países, uno ético como Estados Unidos, el Vaticano, otro más comercial como China y quizás más tecnológico y ético la Unión Europea. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en este congreso y bueno, que sigas teniendo éxito en España. Muchísimas gracias y por supuesto un abrazo para todos y si alguien quiere o la organización tiene algún tipo quiere pasarme las preguntas, yo encantada de responderos. Y gracias por vuestra paciencia y atención. Hola, Caro. Adrián, desde acá, buenas tardes para vos. Muchas gracias, Sí, un orgullo tenerte en este congreso como pampeano. Y bueno, no, simplemente para saludarte, para agradecerte todo este trabajo que venís haciendo hace un mes y pico, coordinando y demás, coordinando también con la exposición que viene después de Diego. Así que bueno, para mí fue un placer tenerte en este congreso. Y bueno, obviamente te agradezco y bueno, seguramente nos vamos a ver en algún momento porque te vamos a hacer llegar algún presente. Gracias. Agradecida yo, de verdad. Bueno, y os voy a seguir, voy a seguir al compañero. Obviamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario para sumar a Carolina? Aprovechando que la tenemos en conexión todavía. Bueno, muchísimas gracias a todos y damos paso al próximo expositor.